El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, planteó con dureza este lunes que las vías de comunicación entre Caracas y Washington están, a su juicio, rotas por las presuntas agresiones y las amenazas que, según dijo, provienen del gobierno estadounidense, en medio de una atmósfera de creciente tensión regional que se ha acentuado tras el despliegue de fuerzas navales de Estados Unidos en aguas del Caribe y otras zonas cercanas. Maduro explicó en una conferencia de prensa realizada en Caracas que, aunque en algún momento hubo intercambios formales a través de ciertos canales diplomáticos, esa relación de contacto ha quedado prácticamente hecha añicos por las actitudes que, desde su perspectiva, equivalen a amenazas de bombas, de muerte y de chantaje. Con un tono que combinó la indignación con la advertencia, el mandatario retomó una definición previa que había dado a comienzos de septiembre, cuando reconoció que los canales estaban maltrechos, pero aún operativos, y precisó ahora que la situación se ha deteriorado hasta el punto de que las comunicaciones están deshechas, subrayando que la culpa, en su visión, es atribuible a la parte estadounidense. Pese a esa ruptura señalada, Maduro señaló la existencia de un mínimo hilo de interlocución con funcionarios concretos, en particular con Ion Mcnamara, a quien identificó como el encargado de asuntos de Venezuela en la Embajada de Estados Unidos en Colombia, y con Richard Grenier, a quien mencionó como enviado especial del entonces presidente Donald Trump. En la misma comparecencia ante los medios, frente a una pregunta de CNN que le buscó aclaraciones, Maduro sostuvo que, aunque las relaciones de comunicación no están en cero absoluto, sí están deshechas, y explicó que ese contacto reducido con Mcnamara se mantiene sobre todo por cuestiones humanitarias y prácticas, como el trámite para la repatriación o el apoyo a migrantes venezolanos, algo que calificó de una altísima prioridad para su gobierno. Este deterioro de las relaciones debe inscribirse en un contexto de larga data. Estados Unidos y Venezuela han mantenido un pulso diplomático y político desde hace años, con la ruptura formal de relaciones en 2019 y episodios recurrentes de sanciones, acusaciones mutuas y descalificaciones. En los últimos meses, sin embargo, la situación escaló aún más cuando la Casa Blanca, en julio, calificó y designó al denominado Cartel de los Soles, un supuesto grupo narcocriminal que Washington ha vinculado con sectores del Estado venezolano, como organización terrorista. El gobierno de Maduro rechazó enfáticamente esa caracterización y negó cualquier ligazón con el narcotráfico, pero la decisión estadounidense fue seguida por un incremento de la presencia naval norteamericana en la región, una operación que Washington presentó como parte de una campaña contra los carteles y el contrabando de drogas. En la primera acción conocida de esa flota, la coalición estadounidense informó de la destrucción de una embarcación sospechosa que, según las autoridades que comunicaron la operación, transportaba droga. La respuesta de Caracas a ese movimiento no se hizo esperar. El Ejecutivo venezolano anunció la movilización de milicias y un reforzamiento de sus capacidades defensivas, presentándolas como medidas de soberanía y seguridad ante lo que el gobierno interpreta como intentos de intimidación o presión exterior. En su intervención de este lunes, Maduro afirmó que en total se habían desplegado 2,5 millones de efectivos entre Fuerzas Armadas y milicianos, una cifra que el propio mandatario defendió como muestra de fortaleza y preparación nacional, aunque organizaciones y medios internacionales, incluidos CNN, han advertido que no han podido verificar de forma independiente esa magnitud, y que el gobierno de Venezuela ha sido cuestionado en diversas ocasiones por la falta de transparencia en sus estadísticas oficiales. Frente a las cámaras y micrófonos, Maduro apeló al derecho soberano de defensa y a la unidad nacional. Ejercemos el legítimo derecho a la defensa, dijo, y aseguró que Venezuela está más unida, más preparada y con mayor poder nacional para proteger su independencia y su construcción de la paz, incluso en el improbable supuesto de tener que recurrir a la lucha armada. En una imagen destinada a subrayar la gravedad que, según él, puede alcanzarse si la región se militariza, el presidente advirtió que la acumulación de armas y plataformas militares en el Caribe podría terminar en una hecatombe, una gran guerra en una zona que, añadió, no ha conocido un conflicto de esa magnitud. Con esa metáfora apocalíptica, Maduro buscó trasladar a la audiencia regional e internacional la idea de que el incremento de la presencia bélica no es algo inocuo, si en la casa nuestra, el Gran Caribe, lo llenan de pólvora y misiles, eso puede derivar en una hecatombe, una gran guerra en el Caribe que nunca ha habido, dijo textualmente, para después lamentar que, a su entender, la maniobra estadounidense perseguiría un objetivo de desestabilización y de cambio de régimen. Estados Unidos de Norteamérica y el mundo entero, América Latina y el Caribe, saben que esta es una operación militar para amedrentar y para buscar un cambio de régimen, desestabilizar a Venezuela, partirla en pedazos como hicieron con Libia y con Siria y apoderarse y robarnos el petróleo, el gas, el hierro y el oro, afirmó, expresando temores que han sido reiterados por su administración a lo largo de los años, sobre supuestos intereses geoestratégicos y económicos externos que, según su lectura, motivarían
Las presiones contra Caracas. En paralelo a la retórica presidencial, la coyuntura ha incorporado argumentos de seguridad y de lucha contra el narcotráfico por parte de Washington, que ha tratado de enmarcar sus operaciones en el Caribe y la cuenca americana como parte de su ofensiva contra organizaciones criminales transnacionales. Pero esa lógica de seguridad ha chocado con la interpretación venezolana, que ve en las maniobras un intento indirecto de socavar al Estado y de propiciar condiciones para un cambio político que favorecería, en su diagnóstico, la injerencia extranjera sobre los recursos y decisiones del país. Al describir el choque de percepciones, cabe recordar que desde 2019 la relación bilateral ha estado marcada por sanciones económicas, reconocimiento de opositores por parte de Estados Unidos y acusaciones mutuas que han reducido los márgenes de confianza. La designación de grupos como el Cartel de los Soles como organizaciones terroristas añadió otra capa de confrontación que, en la práctica, intensificó medidas, operativos y posiciones públicas por ambas partes. Mientras el Ejecutivo de Maduro niega las imputaciones y afirma que cualquier acción externa obedece a fines injerencistas, la Casa Blanca y sus aliados sostienen que las medidas buscan combatir el narcotráfico, proteger rutas y presionar a grupos que facilitan el flujo ilegal de estupefacientes hacia Estados Unidos y otras regiones. En este escenario, las palabras sobre bombas, muerte y chantaje, pronunciadas por Maduro son tanto un relato de victimización como una señal dirigida a sus audiencias internas y regionales. Se trata de consolidar un discurso de resistencia frente a lo que define como amenazas externas, y de justificar internamente la movilización de recursos, la activación de milicias y la adopción de medidas defensivas. La concentración en la figura de McNamara como interlocutor minimalista y en Grenier como figura con la que hubo comunicaciones puntuales apunta a un intento de diferenciar entre la Casa Blanca como sistema y la posibilidad de que existan actores individuales o canales limitados para tratar asuntos concretos, como la atención a migrantes o gestiones prácticas que requieren coordinación. En el mismo hilo, la insistencia en que las comunicaciones no están en cero, pero sí deshechas, trata de trazar una frontera entre ruptura total y la continuidad de un mínimo operativo que permita atender asuntos humanitarios y logísticos sin normalizar la relación política en su conjunto. Las implicaciones prácticas de ese minúsculo vínculo son reales. Mantener canales, aunque mínimos, facilita trámites consulares, coordinación sobre seguridad y, sobre todo, la gestión de situaciones que afectan a ciudadanos venezolanos fuera del país. Al mismo tiempo, la narrativa presidencial apunta a forjar consenso interno y a encontrar eco en aliados regionales que históricamente han criticado la intervención extranjera o han mostrado simpatía por posturas de no alineamiento frente a grandes potencias. Pero la disputa entre relatos no es solo retórica, de un lado hay decisiones políticas y militares que se traducen en despliegues navales, interceptaciones y operativos, del otro, movilizaciones de milicias, declaraciones de alerta y anuncios de preparación civil y militar. Estas dinámicas elevan la preocupación por eventuales incidentes que, por error o escalada, podrían generar choques más amplios, tal como advirtió Maduro con sus referencias a una posible hecatombe. Por otra parte, la discusión sobre cifras y sobre el carácter real de la movilización revela un punto clave. En zonas donde la información oficial es controvertida o poco transparente, las verificaciones independientes se vuelven fundamentales para comprender qué está ocurriendo de verdad sobre el terreno. CNN, al igual que otros medios y analistas, recordó que no ha podido comprobar la cifra de 2,5 millones de efectivos alegada por el gobierno venezolano, y que la opacidad en las estadísticas oficiales constituye una limitación para evaluar con precisión el alcance de las medidas anunciadas. La ausencia de cifras verificadas introduce, además, incertidumbre en el cálculo de riesgos y en la evaluación de la capacidad real de respuesta de cada actor involucrado. En el ámbito diplomático, la polarización se ha traducido en llamadas a la calma por parte de diversos países y en posiciones encontradas dentro de la región. Algunos gobiernos han abogado por la desescalada y por el diálogo, mientras que otros han relativizado las acusaciones y han señalado la necesidad de respetar la soberanía. La trama geopolítica que se está tejiendo en torno a Venezuela combina elementos históricos, la larga relación tensa entre Caracas y Washington, con factores recientes, como la intensificación de la lucha contra el narcotráfico y las decisiones de designaciones de organizaciones por parte de Estados Unidos. Desde la óptica de la Casa Blanca, la presencia naval y las acciones contra embarcaciones sospechosas forman parte de un mosaico de esfuerzos por frenar el flujo de drogas y atacar las estructuras criminales. Desde la mirada chavista, ese mismo movimiento se lee como una operación de presión con objetivos políticos y económicos, destinados a abrir puertas a la intervención y al saqueo de recursos estratégicos. Más allá de las posturas oficiales, la situación plantea un desafío humanitario y de seguridad. La población venezolana, profundamente afectada por años de crisis económica, migración masiva y tensiones internas,
se encuentra en un lugar vulnerable donde cualquier agudización del conflicto podría agravar las condiciones de vida, generar desplazamientos y aumentar la tensión social. La referencia del presidente a la prioridad de traer a migrantes refleja la dimensión humana que atraviesa todo este conflicto. En medio de la disputa geopolítica, existen personas cuyos derechos y necesidades requieren atención y cuya protección demanda coordinación internacional, incluso cuando las relaciones formales estén en un punto bajo. Finalmente, la advertencia presidencial contra supuestos planes de fragmentación y expropiación de los recursos naturales apunta a uno de los ejes más sensibles de la discusión. La riqueza energética y mineral de Venezuela ha sido históricamente un factor determinante en su posición estratégica y en las ambiciones internacionales sobre su territorio. Ya sea como argumento de defensa, como motor de resentimiento antiimperialista o como un elemento que complica las relaciones internacionales, el factor recursos sigue siendo central en las interpretaciones y en las decisiones que se tomen por parte de actores externos e internos. En suma, el mensaje de Maduro de este lunes sintetiza una mezcla de acusación, advertencia y defensa. Acusa a Estados Unidos de amenazar y chantajear, advierte sobre el peligro real de una escalada militar en el Caribe y reafirma la disposición del gobierno venezolano a defender su soberanía y sus recursos, al tiempo que mantiene un hilo mínimo de comunicación con representantes estadounidenses para atender asuntos puntuales como la situación de migrantes. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención y preocupación, porque las decisiones que tomen ahora los distintos actores determinarán si la región importa un nuevo episodio de confrontación potencialmente dañino o si predomina la vía diplomática y la mitigación de riesgos. Si te interesó este análisis, suscríbete al canal y deja tu comentario con tu punto de vista. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.